Este es un video de la asignatura Diseño de Estructuras 1 de la carrera de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la UNR. La cátedra es la que está a cargo del doctor arquitecto Fernández Paoli, el encargado del curso es el ingeniero Álvarez y la autora del video es la arquitecta Boccaccio y quien les habla es el arquitecto Damián Villar. En este caso, y continuando con el dimensionamiento de armaduras a compresión para columnas cortas, vamos a comenzar a ver las columnas de nuestro edificio, el ejercicio que venimos haciendo de manera continua para poder ir completando lo que son las columnas de cada uno de los niveles. En ese sentido, primero tenemos que definir algunas pautas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora del posicionamiento de las columnas, que ya lo hicimos en el predimensionamiento, pero que ahora podemos ir repasando, que tiene que ver con la distancia que tiene que existir entre ellos, tiene que haber una continuidad vertical que tiene que ver con las columnas que generan esa continuidad. Obviamente no tiene que afectar el funcionamiento de la arquitectura, tienen que ser elementos que apenas sean visibles, salvo que se convierta en un elemento de diseño que esté componiendo un espacio. Y finalmente algunas cuestiones que tienen que ver con medidas reglamentarias mínimas. Sabemos que para las columnas el lado mínimo es de 20 centímetros y el diámetro mínimo cuando trabajamos con columnas circulares es de 30 centímetros. Y obviamente cuando estamos trabajando con cajas de escalera o cajas de ascensores, elementos de traslado vertical, se recomienda utilizar tabiques en cada uno de los bordes. En este caso, respondiendo a estas premisas, habíamos elaborado una planta que era con la que veníamos trabajando desde el inicio del ejercicio, y a partir de eso lo que vamos a hacer en esta primera instancia es preparar un predimensionamiento, simplemente para tener las dimensiones iniciales con las que nosotros vamos a comenzar el cálculo, pero es importante entender que esto solamente nos da un estimativo de cómo van a ser esas columnas en dimensiones. Simplemente es determinar el ancho y el alto de la columna, o el ancho y el largo de la columna. El alto ya va a estar determinado por los niveles, y acá lo vamos a hacer a partir de determinadas cuestiones. Vamos a, primero que nada, definir un área de influencia para cada columna. Vamos a utilizar una carga última que vamos a definir con un paquete estructural. En este caso la vamos a tomar como una carga en kilonewton por metro cuadrado, que vamos a definir, pero si ya lo tenemos calculado lo podemos hacer igualmente. Y con eso vamos a tener una carga última, que es la carga con la que nosotros vamos a poder determinar más o menos qué tamaño va a tener esa columna. En ese sentido, el predimensionamiento estipula que no es lo mismo tener una columna central, como es la columna 1 en este caso, una columna externa de un pórtico, o una columna secundaria interior, como es la columna 2 y la columna 3, y una columna de esquina, que es en este caso lo que representa la columna 4. Y finalmente, para poder calcular la superficie que va a tener esa columna, que sería el B por el H, o sea, el ancho por el largo, lo vamos a hacer a partir de esta fórmula, que donde tenemos P dividido N por F sub C, siendo P la carga total que va a soportar la columna, según esta tablita. N va a ser el valor que soporta la columna y depende de la tabla 1, este valor que tenemos acá, dependiendo si la columna es una columna de un extremo de un pórtico, es una columna de esquina o es una columna interior. Y finalmente la resistencia del hormigón a la compresión, que en este caso recordemos que nosotros estamos utilizando un hormigón H30, por lo tanto ese valor también lo tenemos. Y vemos que acá P lo vamos a encontrar a partir de la carga por metro cuadrado que teníamos multiplicada por los metros cuadrados que habíamos tomado por área de influencia y multiplicado por este coeficiente de 1,10 en el caso de una columna interior, 1,25 en el caso de una columna interna de un pórtico exterior o una columna de esquina que el valor es 1,50. Teniendo en cuenta estos factores y analizando cuáles serían aproximadamente las áreas de influencia de cada una de las columnas, en este caso vemos que la tomamos a partir de tomar la mitad para un lado, la mitad para el otro, en este caso lo mismo, y la mitad en este sentido también, para poder analizar el área de influencia de cada una de las columnas, con estos metros cuadrados que vemos aquí estipulados.
Vamos a armar esta tabla para el sexto piso, o sea, el primer piso que nosotros vamos a analizar, porque obviamente no tenemos ninguna estructura por encima. En este caso, tenemos el área de influencia que acabamos de ver aquí, eso lo vamos a multiplicar por la carga que teníamos por metro cuadrado, eso nos va a dar una carga general de 37,73 kN en el caso de la columna 1 y así para cada una de las columnas que componen nuestro esquema. Lo vamos a multiplicar por el coeficiente, el que habíamos visto según si es una columna de esquina, es una columna inicial de un pórtico o si es una columna del medio. Lo vamos a multiplicar por estos valores y vamos a obtener esta carga P, esta carga que tenemos aquí, y a partir de esto dividirlo por el valor N y la resistencia del hormigón a la compresión, vamos a obtener el área total, en este caso en metros cuadrados, para cada una de las columnas. Lo vamos a pasar a centímetros cuadrados, recordando que tenemos que correr 4 lugares la coma, 2 de centímetro a metro y obviamente 2 más por estar trabajando al cuadrado. Esto nos va a dar el área en centímetros cuadrados de cada una de las columnas. Si nosotros consideramos que el lado menor de cada una de esas columnas es de 20 centímetros, podemos obtener tranquilamente el otro lado de la columna, entendiendo que si estos valores dan menores a 20, tenemos que obviamente adoptar un lado mayor también de 20 centímetros, que es el mínimo que podemos tener para una columna. Obviamente esto es solo para el sexto piso. Si nosotros vamos avanzando en cada uno de los pisos, el valor de P se va a ir incrementando al doble. Si aquí teníamos 56,59, el doble va a ser 113,18 y así va a suceder con cada uno de los casos. Y a partir de dividir por los mismos factores, la resistencia del hormigón a la compresión y el coeficiente n, que recordemos que era adimensional, vamos a obtener el área total y obviamente nos va a dar un área mayor y de esa manera vamos a tener un lado mayor que también va a ir aumentando. Siempre que este valor vaya aumentando, nosotros tenemos que adoptar un lado mayor, siempre obviamente que sea mayor a este lado que nos está dando por cálculo. En el quinto piso vemos que seguimos manteniendo en casi todos los casos un valor de 20 centímetros como lado mayor, pero a medida que nosotros nos vamos acercando a el cuarto, quinto, tercero, segundo y primer piso, estos valores van aumentando. Obviamente nosotros podemos mantener, por ejemplo, en este caso que nos da 65,534, adoptar 65. ¿Podríamos haber adoptado 70? Lo podríamos haber hecho. ¿Podríamos aumentar el lado menor para que no solamente la columna crezca en un solo sentido? También hubiera sido posible. Pero recordemos que aquí solamente estamos usando o realizando un predimensionamiento de las columnas. Es simplemente para saber aproximadamente cuánto van a tener las dimensiones de estas columnas, fundamentalmente en planta baja, que es donde tenemos todas las cargas actuando, la carga de los 6 niveles. Entonces, vemos que en este caso tenemos una columna 1 de 20 por 35, una columna 2 de 20 por 45, una columna 3 de 20 por 35, y así con todas las columnas. Y vamos a destacar la columna 5, que es la más solicitada de todas. Vemos las cargas, que es la que posee las cargas mayores, y que nos da también las dimensiones mayores, una dimensión de 20 por 75 centímetros. Y con esa columna vamos a trabajar para dimensionarla al menos en esta primera parte. Este es nuestro esquema que nos quedó a partir del predimensionamiento que hicimos. Tenemos cada una de las vigas con sus dimensiones, cada una de las columnas también con sus dimensiones, como lo vemos aquí. Y ahora sí vamos a dimensionar. Y lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos que ya dimensionar la columna de manera clara y concisa es verificar primero si se trata de una columna corta. Y para eso tenemos que verificar que el lambda, que nos estipula la esbeltez de la columna, sea menor que 40. Si este valor es mayor, obviamente se tiene que redimensionar la sección de la columna para poder trabajar como la misma como una columna corta. Una vez que se supere ese paso y teniendo las áreas que nosotros tomamos como predimensionamiento, la área de la columna, vamos a utilizar esta fórmula que estipula algunos valores importantes. Los coeficientes que aplicábamos cuando teníamos una carga de compresión, la
resistencia del acero, la sección total de la columna, la sección de acero de la columna y finalmente la resistencia del acero. Toda esta cuenta nosotros la podemos simplificar en una tabla que nos tomamos el trabajo de hacer en la cátedra, pero en definitiva lo importante es que nosotros tenemos que verificar las siguientes condiciones. Tenemos que verificar que el área adoptada tiene que ser mayor que el área necesaria. A partir de adoptar una cuantía podemos despejar el área total. Tenemos que obviamente que la carga de cálculo tiene que ser mayor que la carga máxima, eso también es importante, y a partir de eso puedo despejar también esta carga última si yo adopto una cuantía, y finalmente conociendo la carga nominal y el área puedo despejar la cuantía necesaria. Teniendo en cuenta esto es importante recordar que la cuantía es la relación que existe entre la sección de acero y la sección de total de la columna. Entonces, a partir de esos pasos que nosotros tenemos que realizar y de trabajar ahora sí directamente con las cargas que sabemos que reciben cada columna, recordamos que esto lo podemos obtener de los tutoriales anteriores en donde nosotros analizamos cada una de las vigas y de las reacciones que estas vigas le transmitían a las columnas, podemos obtener estos valores que tenemos en esta primera columna, que son las cargas sobre el sexto piso y sobre cada uno de los pisos. Ahora, cuando nosotros queremos ver la carga que reciben las columnas sobre el quinto piso, tenemos que duplicarlo, porque está recibiendo la del quinto y la del sexto. La del cuarto está recibiendo la del cuarto, la del quinto y la del sexto. Y así sucesivamente hasta la planta baja en donde vamos a tener las cargas que van a recibir esas columnas. Como dijimos, acá vamos a trabajar con las columnas sobre planta baja, o sea, las cargas que van a recibir estas columnas. Y para eso lo primero que hacemos es, como habíamos visto, calcular la esbeltez. En este caso, la columna 5, que dijimos con la que íbamos a trabajar, la esbeltez la vamos a calcular como el coeficiente de pandeo, que dependía de cómo estaba agarrada esa viga, cuáles eran los apoyos que tenía esa viga, si estaba articulada, articulada, empotrada, articulada, empotrada libre. Y en este caso, como nosotros tomamos que la columna está articulada, tenemos un coeficiente de pandeo igual a 1. Esto lo vamos a multiplicar por la luz libre de la columna, como habíamos visto en los casos anteriores, y lo vamos a dividir por el radio de giro respecto al eje Y. Esto obviamente lo podemos sacar de la tabla, pero tenemos que recordar que lo podíamos calcular cuando teníamos una sección rectangular como el lado mínimo dividido la raíz de 12. Recordemos que el radio de giro era una relación que existía entre la inercia y el área a partir de hacer una raíz y lo podíamos simplificar con esta formulita que era el lado mínimo dividido raíz de 12. Entonces, calculamos el radio de giro, 5,77 centímetros, y cuando venimos a esta cuenta vemos que la esbeltez nos da 43,33. Como este valor nos está dando mayor que 40, no nos verifica la sección para poder trabajarla como una columna corta, entonces lo que proponemos es aumentar el lado mínimo a 25 centímetros, manteniendo el lado mayor en 75. De nuevo, lo que hicimos anteriormente era un predimensionamiento, con lo cual lo podemos cambiar en cualquier momento. Otra opción para poder considerar la columna con la que estamos trabajando como una columna corta era cambiar el coeficiente de pandeo, este de 1. Si nosotros en vez de trabajar con una columna articulada, trabajamos con una columna articulada empotrada, el coeficiente este va a pasar a ser 0,7. Tendríamos que materializar ese empotramiento entre la columna y la viga o las vigas que le están llegando. Eso sería bastante complejo de resolver en la realidad porque implicaría aumentar una cantidad de hierros, complejizar el cálculo. Pero si nosotros tomamos un valor intermedio como 0,85 o 0,9, no estaríamos tan lejos del lado de la seguridad y por ser tan poca la diferencia con un lambda de 40 también podríamos trabajar. Pero en este caso se optó por estar bien del lado de la seguridad, tomar un coeficiente de pandeo igual a 1 y trabajar con una sección un poco más grande. A partir de eso, el radio de giro aumenta porque estamos trabajando con un lado mínimo de 25 y cuando volvemos a la misma fórmula vemos que
estamos obteniendo un lambda de 34,62. Obviamente verifica la esbeltez y a partir de eso es que comenzamos a calcular la columna 5. Vamos al valor, la carga última que teníamos en esa columna, 1945,51 kN, recordemos que es en planta baja, a lo cual le tenemos que sumar el peso propio de la misma, en cada uno de los pisos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, a este valor le vamos a sumar el peso de la columna, que va a ser 25 kN por metro cúbico, el peso específico del hormigón, por sus dimensiones, 0,75 por 0,25. Por la altura de la columna, ahora en este caso nosotros no tomamos la altura total, los 250, sino que tomamos la luz libre, la que ya no contiene la viga digamos, que llegan a la columna. Entonces en este caso la medida es 215 y lo multiplicamos por los 7 niveles. Recordemos que tenemos 6 pisos más planta baja, tomamos todos los pesos y obviamente lo vamos a mayorar en 1,2, recordando que todas las cargas muertas para nuestro estado de cargas lo multiplicamos por 1,2, o sea, lo aumentamos un 20%. Esto nos da un valor de 84,66 kN, que para calcular el peso último total vamos a sumar este peso último que teníamos aquí, más el peso propio de toda la columna en los 7 niveles. Esto nos da un valor de 2030,17 kN y a partir de eso nosotros vamos a calcular nuestra cuantía ideal. Teniendo en cuenta que nosotros lo podemos calcular a partir de esta fórmula. Teníamos la sección total de la columna que va a ser igual a la carga última, al PU, al que obtuvimos aquí, dividido la tensión ideal. Y esta tensión estaba referida a la tabla que mencioné anteriormente a partir de el tipo de acero que estamos utilizando, la resistencia del acero, la resistencia característica también del hormigón, que en este caso era H30, y como vemos en esta cuenta, cuando nosotros queremos calcular la tensión ideal, si nosotros ya predimensionamos la columna como 25 por 75, hacemos 2030,17 kN, que es la carga última, dividido el área de la columna, 25 por 75, y esto nos da una tensión ideal de 1,08. Una tensión de 1,08 para la tabla que acabamos de ver aquí corresponde a una cuantía del 1%, o sea, de 0,01. Entonces, por lo tanto, la tensión con la que nosotros vamos a trabajar es de 1,53, teniendo en cuenta que estamos utilizando un H30. Volvemos aquí y vemos que tenemos una tensión de vemos aquí, tenemos una cuantía del 1%. O sea, la relación entre la sección de acero y la sección total tiene que ser de 0,01, o sea, 1%. Con esos valores ya volvemos a la misma ecuación, pero ahora lo que vamos a obtener es la sección total. Ya no vamos a usar la que obtuvimos en el predimensionamiento, sino que vamos a obtener la real. Entonces hacemos la carga última, PU, 2030,7 kN dividido la tensión ideal, 1,53, a partir de una cuantía del 1%, y vamos a obtener una sección total de columna de 1326,91 centímetros cuadrados. Si nosotros sabemos que el lado menor de la columna es 25 y tenemos una superficie o una sección de 1326,91 centímetros cuadrados, haciendo ese valor dividido 25, vamos a obtener el lado mayor. En este caso nos da 53,07 centímetros. Para poder redondear y recordando que tenemos que adoptar una sección mayor que la necesaria, este valor lo adoptamos en 55 y nos queda una columna de 55 por 25 centímetros de tamaño. A partir de esta sección vamos a calcular las armaduras, recordando que nosotros teníamos una cuantía del 1%, o sea que la relación de acero tenía que ser igual a la cuantía por la sección total. Vamos a hacer 0,01 o 1%, es lo mismo, por el área. Y acá, ojo, porque lo que tenemos que utilizar no es la sección
que adoptamos 55 por 25, sino que tenemos que adoptar la sección de cálculo con la que obtuvimos nosotros la sección total, o sea, 1326,91. Esto nos va a dar 13,26, haciendo esto por 0,01 nos da 13,26 centímetros cuadrados, y a partir de eso vamos a entrar a la tabla para obtener la cantidad de acero que vamos a utilizar, recordando que el hierro mínimo que podemos utilizar para columnas es de diámetro del 12 y no podemos utilizar menos de 4, porque recordemos que la armadura tiene que estar dispuesta de manera simétrica respecto a ambos ejes. En este caso lo podemos resolver adoptando 4 diámetros del 20, 2 diámetros del 12, que sumado nos alcanza para cubrir la cantidad de hierro que necesitamos a partir de la cuantía adoptada. Una vez que tenemos adoptada la armadura principal, calculamos los estribos, entendiendo que si nosotros adoptamos un diámetro del 20 o diámetros del 20 para la estructura, la armadura principal, los estribos tienen que estar dimensionados con hierros del 8, mientras que si utilizamos hierros del 16 o del 12 para la armadura principal de la columna, podemos trabajar con estribos del 6. Entonces, para poder calcular la separación de los estribos, tenemos que cumplir, recordemos, con 3 premisas. Este valor tiene que ser menor o igual a 12 veces el diámetro mínimo que tenemos acá, 14,4 centímetros, 48 veces el diámetro del estribo, 0,08, y tiene que ser menor que el lado mínimo de la columna, o sea, 25 centímetros. Tomamos el menor valor de los 3, que en este caso es 14,4, y por lo tanto se van a adoptar estribos del 8 cada 14 centímetros. O sea, siempre vamos a redondear hacia abajo para estar del lado de la seguridad. Haciendo un resumen, nos va a quedar una columna de 55 por 25 centímetros, con 4 hierros del 20, 2 hierros del 12 y estribos del 8 cada 14 centímetros, teniendo una disposición de columna de esta manera, ubicando los hierros del 20 en los extremos para que quede de manera simétrica, los hierros del 12 en el medio de esta longitud, agarrado con estribos de esta manera, teniendo en cuenta que tanto estos estribos como esta cercha que tenemos aquí, va a estar ubicada cada 14 centímetros. Y ahí tenemos las secciones de las columnas. Con esto concluimos la columna 5 de todo el edificio sobre planta baja. En el siguiente tutorial vamos a continuar con el resto de las columnas. Muchas gracias.